Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lectoras y sus lectores. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo de invitado a Juan Edgar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, es un placer estar acá. Pues bueno, Juan Edgar es otro incauto de los denunciados. No sé si para quienes me siguen en Instagram o en Facebook, fue denunciado por su novia para participar aquí en el podcast. Saluditos, dice Juan Edgar. La verdad es que no lo dudó mucho, aceptó casi de inmediato. Y pues bueno, aprovechamos este espacio a quien queremos agradecer, a Paseo Tenam. Si no han venido, es un buffet muy rico, el menú cambia todos los días y yo canto cada 15 días más o menos como comercial agregado. Y está pues casi enfrente del entronque a Tenam Puente. Muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo. No, es un gusto. Y pues bueno, me estabas platicando qué es lo que estás leyendo últimamente. Justamente lo que perdimos en el juego de Mariana Enríquez, que sería su segunda novela compilatoria, por lo que tengo entendido, ¿no? Me estoy introduciendo a una literatura demasiado nueva, quiero pensar, porque he estado viendo que últimamente la ola del terror latinoamericano está tomando mucha fuerza y justamente son mujeres. Entonces, todo ese pináculo y la perspectiva latinoamericana es lo que me está llamando la atención, no solo por eso, sino con el contexto del modelo que se está transmitiendo, que es el terror. El terror es uno de los géneros más difíciles. ¿Te gusta el terror en la literatura? No soy muy adepto a ello, soy más un poco más existencial o cosas así. Me contabas que filosófico también, ¿no? Pero si quieres ahorita llegamos a eso. Hace poquito estaba platicando con amigos que Saldaña, que es un tipo que se dedica a escribir y me parece que a traducir novelas de ciencia ficción, compartió, me parece, un libro de una escritora que fue invitada al Festival Rosario Castellanos y que se quedó varios días en Comitán y escribió una novela de terror. Si quieres después te la comparto. Claro. Hablando del terror precisamente. Y pues bueno, de manera Enríquez me dices, ¿no? Que ha estado también muy como en boga últimamente, Mariana Justamente, Enríquez. de hecho. Creo que ya sea por su tamaño y también por la fracción de los cuentos, porque pues los cuentos son un tanto, no voy a decir fáciles, o sea, sí en tiempo, pero en sintonía, en ejecución, los cuentos son muy difíciles de escribir. Justamente, y como dices, esta autora está rompiéndola con todos los géneros, pero no solo ella, sino también un séquito de otras autoras. No solo el terror, pues el terror tiene varias ramificaciones, sino en específico el terror latinoamericano está siendo popular en estos tiempos. Sería como esa pregunta que me estoy haciendo. Y ahorita que me estoy introduciendo a sus cuentos, me estoy dando cuenta que todos los matices que tal vez no tienen una comparativa casi similar a la mexicana, tienen rasgos. Y esos rasgos son muy sutiles, pero al mismo tiempo son muy provocativos. Se parecen mucho, pero al mismo tiempo son muy distantes en contexto. Y claro, eso me llama la atención. De hecho, pues yo también me atrevería a decir que he leído muy poco terror. Lo último que leí fue El cielo de la selva, que es de una escritora cubana. Y está muy bueno. De repente un poco confuso, porque no te explican muchas cosas, pero creo que es parte de. Sí. Trata sobre una selva que demanda el sacrificio de niños. Entonces las mujeres están dedicadas a concebir y a tener niños. Porque además la selva elige qué niño debe ser sacrificado. Tal vez he leído que no es latinoamericano y es muy viejo y un clásico, pues Edgar Allan Poe. ¿No? Señorón ese señor. Sí, pues sí, prácticamente. Terrores muy diferentes, ¿no? Pero sí. Son contextos demasiado, ya no sea por la temporalidad de años, sino también el contexto de qué es lo que pasaron, cómo surgieron. Pues Poe, pues es Poe. Sí. Y Mariana pues viviendo un contexto donde pues el narco o algo parecido al narco pues está prevaleciendo. Una amiga, Paola Penavos, dice que es la nueva ola pues de estos escritores latinoamericanos y vos también ahora lo estás diciendo. ¿Y qué más estás leyendo o te gusta leer, Juan? Ahorita me estoy enfocando a lo que son los ensayos. Estaba leyendo a Piaget. Ya no me acuerdo cómo se llama el título. ¿Qué eres de profesión? ¿Qué estudiaste? Soy abogado. Ok. Pero me enfoco en otras materias ya por un poco de curiosidad. También le aplico un tanto a la novela, pues. Me gusta mucho la novela, justamente. Y también me estoy enfocando en los cuentos. Nabokov, Isaac Bashevis Singer, Hemingway, que ya lo leí, pero son como esa mezcolanza que tengo de textos, pues.
En específico, ahorita me estoy centrando en Mariana Enríquez por un círculo que te había comentado. Claro. Pero pues, en teoría, pues ahorita ensayos. ¿Cuáles crees que serían tus motivaciones que te despierten la espinita para leerte a un autor o una obra de un autor? Uy. Digamos, ¿cuál sería el génesis de ese morbo, ¿no? De ese escozor. Antes diría que lo que decía las reseñas, las publicaciones y todo eso, pues de alguna manera pues nos sentimos influidos por otras personas y pues prácticamente sería eso. Pero fuera del contexto, tal vez la narrativa, el contexto del escritor, incluso el génesis del cómo va enfocado las historias, tal vez me iría mucho por lo que son las cuestiones existenciales o la condición humana. Aunque decir condición humana es una generalización, puesto que todas las novelas beben mucho de eso. Es como decir todo, ¿no? Y la historia humana pues bebe mucho de la condición humana, de las decisiones, de las circunstancias en las que somos sometidos. Y pues la literatura es prácticamente todo eso. La historia, quiero pensar, la historia humana o la existencia humana. ¿Qué otro libro me decías que estabas leyendo? Porque estoy notando que tienes la capacidad de leer varios libros al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, pero no. Sí, pero no. Es que, bueno... ¿No te pierdes? Sí, me pierdo. Sí, ¿no? Es muy fácil perder. Sí. Estaba tratando de aplicar un ejercicio con leer un cuento diario y al mismo tiempo tener un libro a la par. Y si me aburría de ese libro, tomaré el otro. Sin embargo, se me es muy difícil. Es un movimiento que siempre trato de hacer, pero nunca se me cumple. Vuelvo a insistir, bueno, como dices, me pierdo. Con Piaget llevo casi el año. Es un librito de 110 páginas, llevo el año, no lo acabo. Pero con Ramón Ciaró, que es el libro se llama Introducción a la Filosofía, voy muy rápido. Y es lo extraño, pues, de lo que tiene cada autor. También porque son ensayos, sí, quiero pensar. Tiene su nivel de dificultad, ¿no? Ajá. O sea, más que lúdico es pues informativo, ¿no? Sí, científico relativamente. Ajá, y yo como soy de anotar cosas, más tardanza. Ok. Pero dentro de novelas es un poco más rápido. Me gusta mucho la novela y el cuento. ¿Cómo considerarías tus hábitos lectores? ¿Eres disciplinado? ¿Sí lees diario? ¿O de repente dejas? ¿O te dejas llevar? Tengo un problemita que también con la lectura. Soy muy adepto, pero de repente esos bloqueos lectores que te tardas 1 o 2 meses y luego vuelves a retomar la lectura. Igual soy muy errático con la cuestión de leer. En la cosa de que leo 20 minutos, al día siguiente puedo leer 1 o 2 horas y al día siguiente solo 5 minutos y así lo dejo. Entonces no puedo tener una disciplina como tal. ¿Cuántos años tienes, Juan? 28. ¿Y más o menos a qué edad empezaste a leer? A los 15, muy tarde. A mi parecer muy tarde. No te creas. Justo hace poco, Mariel Anzueto, él estaba un poco temeroso para la entrevista porque me decía, es que soy un lector relativamente nuevo, empecé a leer hace 1 o 2 años. Le dije, no importa, de hecho, pues creo que está padre que compartas precisamente cómo es que empezaste y cómo te nació esa curiosidad, sí, para empezar a leer, en lo que te acostumbras, te acomodas y pues que te guste, ¿no? Sobre todo. Prácticamente. Y también vas forjando una especie de selección de escritos, pues, porque pues... De hecho, es un tanto curioso ver las primeras experiencias de los primeros lectores, cómo los atrapan, qué les llama la atención, incluso cuál fue su primer libro. Es una de las cosas, tal vez un tanto morbosas, pero que da placer de un lector a un nuevo lector ver esa contemplación de... ¿Y te acuerdas qué fue lo que empezaste a leer? Ah, por supuesto. Empecé con Las batallas en el desierto, que es un libro como de 50, 60 páginas. Sí, de Pacheco. Ajá, pero no por una cuestión de que me lo implementara. Siento yo que cuando te implementan un libro, cuando te fuerzan a leer, no lo vas a hacer. Entonces fue un tanto por curiosidad y ya después por gusto. Lo terminé en 3 días. Primero, me acuerdo muy bien, el primer día leí 1 o 2 páginas más o menos. Y para mí ya era suficiente trabajo, era por el mes y pues ya lo que sigue después. Ya al siguiente día como que me empezó a picar un poco la curiosidad de, a ver, ¿puedo volver a leer? Y leí como 5 o 10 páginas y al tercer día pues me la acabé. Pero pues prácticamente toda mi vivencia
por algo digo que un tanto tarde. Nunca había leído algo completo, nunca me acostumbré a la lectura. Me costaba y me aburría y empezaba a bostezar luego. Entonces, toda esa dinámica, por eso insisto con que esa primeras experiencias de los primeros lectores es un tanto curiosa, porque ¿qué es lo que les llama también? Sí, generalmente les hago esa pregunta. A veces me dicen que es un poco repetitiva, pero a mí me parece, tal vez no fundamental, pero sí importante, porque es bien variopinta la experiencia de la gente a la que he entrevistado, e incluso algunas coincidencias, sobre todo con los primeros entrevistados. Y no es porque los eligiera así, sino porque fueron meras coincidencias de que me decían que habían empezado con lecturas de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque sí, aparte pues es muy de relato, es Sí. muy de... Y aparte hay muchas guerras y cosas así, ¿no? Pero sí, que habían empezado con textos de la Biblia y ya después habían pasado a cuentos infantiles, novelas, etcétera, etcétera. Y gente que, por ejemplo, se mudó a la novela, pero Ajá. regresó a los cuentos también. Porque hay gente que prefiere leer cuentos que novelas, al menos novelas cortas o novelas normales, Sí, ¿no? O sea, es de que extensión amplia. Los cuentos tienen lo suyo, en el grado de dificultad son muy difíciles. Son más fáciles de leer, yo creo, Sí. porque pues no te clavas con algo tan largo Ujú. y estás renovando el programa narrativo pues constantemente. Bueno, y también depende porque, por ejemplo, los cuentos de Borges tienes que tener cierto nivel de lectura para poder entender algunas cosas. Justamente lo que te decía del ensayo es algo nuevo. Antes todas mis lecturas eran novelas.